La señorita Marple, una pista que cambió todo el juego. El cuerpo yacía desplomado bajo el antiguo roble del cementerio de Greenmoor a las 6:30 de la mañana de un martes cuando Thomas Hendricks lo descubrió durante sus rondas del amanecer. El vicario se tambaleó hacia atrás, su linterna describiendo arcos salvajes sobre la hierba cubierta de escarcha. Corrió hacia la plaza del pueblo, mientras su aliento formaba nubes en el aire de octubre. El agente Dermot llegó en 20 minutos. Se arrodilló junto a la difunta, observando su costoso abrigo de lana y la extraña forma de su cuello. Su bolso estaba a 1 metro de distancia, con su contenido esparcido por el camino. La señorita Jane Marple escuchó la noticia durante el desayuno por boca de su empleada diaria, la señora Fletcher, quien irrumpió por la puerta de la cocina con la harina todavía cubriendo su delantal. La señora Fletcher dejó la cesta de la compra con un golpe sordo. La mujer fallecida era la señora Eleanor Ashford. Dirigía la biblioteca del pueblo. Alguien la había empujado, o se había caído, o quizás algo mucho peor había ocurrido durante la oscuridad de la madrugada. La señorita Marple dejó su taza de té lentamente. Eleanor Ashford había estado en la reunión del consejo de la iglesia la tarde anterior. La mujer parecía angustiada con las manos temblorosas mientras revisaba los sobres de donaciones. El pueblo se agitó como un hormiguero pateado en cuestión de 1 hora. El doctor Benjamin Thorne llegó al cementerio, aferrado a su maletín médico, examinó el cuerpo con precisión metódica, con el rostro cada vez más preocupado. El agente Dermot estaba cerca, con el cuaderno listo. El doctor Thorne terminó su examen y se puso de pie. El médico habló con tono mesurado. No fue un accidente. El patrón de hematomas en la garganta de la señora Ashford indicaba estrangulación manual antes de la caída. Alguien la había matado, y luego había preparado la escena para que sugiriera un trágico tropiezo en la penumbra del amanecer. Dermot escribió rápidamente, con el lápiz garabateando sobre el papel. Preguntó sobre la hora de la muerte. El doctor Thorne se secó las manos con un paño. Entre las 4 y las 6 de la mañana, a juzgar por la temperatura corporal y el rigor mortis. La niebla había sido densa como una sopa durante esas horas, añadió, lo que explicaba por qué nadie había visto al asesino huyendo. La señorita Marple hizo una pausa mientras se abrochaba el cardigan. Miró hacia la ventana de la cocina, donde el sol matutino teñía el jardín de luz dorada. No había niebla esa mañana. El cielo estaba despejado cuando abrió las cortinas a las 5:30, como todas las mañanas de la semana. Archivó esta observación y tomó su bastón. La señora Fletcher continuó con su emocionante relato de los chismes del pueblo, pero la señorita Marple había dejado de escuchar. Su mente analizó las implicaciones de ese único detalle falso. Al mediodía, la plaza del pueblo se había convertido en un lugar de reunión improvisado para los residentes conmocionados. La señorita Marple caminaba lentamente por el perímetro, observando cada conversación, cada gesto nervioso, cada mirada desviada. Thomas Hendricks estaba sentado en un banco cerca del monumento de guerra, con el rostro pálido y demacrado. Varias mujeres de la iglesia auxiliar se agruparon a su alrededor, ofreciéndole té y condolencias. Él repetía los mismos detalles una y otra vez. La había encontrado a las 6:30. No había visto nada sospechoso. La mañana había estado terriblemente brumosa, lo que hacía casi imposible la visibilidad. La señorita Marple observó esta repetición del detalle de la niebla con tranquilo interés. Al otro lado del césped, Robert Ashford se apartaba de los demás. El esposo de Eleanor parecía extrañamente sereno para ser un viudo recién llegado. Habló con el agente Dermot, respondiendo a sus preguntas con una voz monótona y sin emociones. La señorita Marple se acercó, fingiendo examinar un macizo de flores, mientras sus oídos captaban fragmentos de su intercambio. Robert explicó su rutina matutina. Había salido de casa a las 4:30 para una reunión de negocios en el condado vecino. El trayecto solía durar 90 minutos. Se enteró de la muerte de su esposa al parar a repostar a las 8:15. Dermot preguntó si Eleanor había mencionado algún problema últimamente, alguna disputa o preocupación. Robert apretó la mandíbula casi imperceptiblemente. Su esposa había estado perfectamente satisfecha, según él. Habían pasado una tarde tranquila juntos antes de que él partiera a su cita temprana, sin discusiones, sin tensión, nada inusual en absoluto. La señorita Marple observó cómo abría y cerraba su mano izquierda a su costado. El gesto decía mucho, algo que sus palabras contenidas ocultaban.
La tarde trajo consigo nuevas revelaciones, pues los rumores en el pueblo se desataron entre la conmoción y la especulación. La señorita Marple tomó el té con la señora Pamela Dutton, la esposa del farmacéutico, quien poseía un profundo conocimiento de los asuntos locales. Pamela se inclinó hacia adelante y su voz se convirtió en un susurro confidencial. Eleanor Ashford había visitado la farmacia 3 veces en las últimas 2 semanas, comprando siempre las mismas pastillas para dormir. Las cantidades habían sorprendido a todos. O bien la mujer sufría de un insomnio terrible, o alguien en su casa necesitaba sedación intensa. Más interesante aún, continuó Pamela, Eleanor había sido vista discutiendo con su cuñada, Victoria Ashford, afuera de la oficina de correos el jueves pasado. La confrontación se había acalorado lo suficiente como para atraer las miradas de los transeúntes. La señorita Marple removió el té pensativa. Preguntó a qué se refería la discusión. Pamela se encogió de hombros. Nadie había estado lo suficientemente cerca como para oír los detalles, pero Victoria se marchó furiosa, con el rostro enrojecido, mientras Eleanor se quedó atrás, visiblemente temblando. Las 2 mujeres apenas habían hablado desde entonces, según varios testigos. Victoria Ashford vivía en una cabaña a las afueras del pueblo con su anciana madre. Daba clases de piano a los niños de la localidad y complementaba sus modestos ingresos con trabajos ocasionales de contabilidad para los negocios del pueblo. Eleanor, en cambio, se había casado con Robert, quien había obtenido dinero y seguridad 15 años antes. Las hermanas habían sido inseparables, comentó Pamela con un gesto triste de la cabeza. Algo había roto ese vínculo recientemente, aunque la causa exacta seguía siendo un misterio. La señorita Marple dio las gracias a su anfitriona y se dirigió a casa entre sombras que se alargaban. Las piezas empezaban a ordenarse en su mente, aunque la imagen completa seguía siendo frustrantemente oscura. Esa noche estaba sentada en su pequeño salón con sus agujas de tejer tintineando rítmicamente. Su sobrino Raymond le había enviado una nueva novela policíaca, pero estaba sin abrir en la mesita auxiliar. Los misterios reales siempre resultaban más cautivadores que los de ficción. El detalle de la niebla la inquietó sobremanera. El doctor Thorne lo había mencionado con tanta naturalidad, como si fuera una obviedad. Sin embargo, la señorita Marple sabía con absoluta certeza que ninguna niebla había oscurecido el pueblo esa mañana. Había visto el amanecer teñir de rosa y naranja los cielos despejados. Había notado la nítida visibilidad al otro lado de su jardín, y más allá. Bien, el buen doctor se equivocó sobre el momento, o bien mintió deliberadamente. Ambas posibilidades merecían mayor consideración. Su mente se volvió hacia otras inconsistencias. La salida de Robert Ashford, a las 4:30 parecía extraordinariamente temprana, para una reunión de negocios. La mayoría de las oficinas no abrían sus puertas hasta las 9 como mínimo. ¿Qué clase de cita requería un viaje tan temprano? Thomas Hendricks también mencionó la niebla durante su emotivo relato en la plaza del pueblo. ¿Se había topado realmente con una densa niebla, o simplemente había asimilado los detalles de la declaración anterior del Dr. Thorne? La memoria puede ser moldeable, especialmente durante eventos traumáticos. La señorita Marple dejó su labor de punto y cogió un bloc de notas. Empezó a anotar nombres y observaciones con su letra pulcra y precisa. Robert Ashford, su esposo, afirmó haber salido temprano para una reunión de negocios, mostró poca emoción y el lenguaje corporal indicó posibles dificultades matrimoniales. Victoria Ashford, cuñada, reciente discusión pública con el fallecido, problemas económicos, posibles celos por la cómoda situación de Eleanor. El doctor Benjamin Thorne, médico del pueblo, mencionó que la niebla no existía. Por primera vez al examinar el cuerpo, el conocimiento médico podría facilitar el asesinato. Thomas Hendricks, vicario de la iglesia, descubrió el cuerpo. Repitió los detalles de la niebla. Parecía genuinamente angustiado, pero la conmoción podía enmascarar la culpa. La lista crecía a medida que la tarde se convertía en noche. La señorita Marple añadió más nombres. Se decía que Margaret Chase, la organista de la iglesia, había competido con Eleanor por el puesto de directora del coro. Philip Cartwright, el carnicero, le debía dinero a Eleanor por un negocio fallido. Sarah Hendricks, la esposa del vicario, había estado difundiendo rumores sobre el supuesto robo de Eleanor en la tienda. Las pequeñas aldeas sembraban complejas redes de resentimiento y rencor.
Eleanor Ashford parecía haber acumulado más enemigos de los que le correspondían durante sus 48 años de vida. La señorita Marple se levantó y se acercó a su ventana. La noche era clara y estrellada. Ningún rastro de niebla oscurecía el pueblo dormido. Volvió a pensar en aquella niebla mencionada casualmente, aquella pequeña pero significativa falsedad que se había colado con tanta facilidad en los cimientos de la investigación. Alguien había mentido. La pregunta era si esa mentira representaba una confusión inocente o un engaño calculado. La señorita Marple sospechaba esto último, y sus sospechas rara vez resultaban infundadas. El miércoles por la mañana llegó con nubes que amenazaban lluvia. La señorita Marple asistió a la reunión de emergencia del Consejo de la Iglesia, aparentemente para discutir los preparativos del funeral de Eleanor. En realidad, vino a observar y escuchar. La reunión se convocó en el salón de la iglesia a las 10 en punto. 15 personas se reunieron alrededor de la larga mesa de roble. Sus rostros reflejaban diversos grados de tristeza, curiosidad y una emoción apenas disimulada. Thomas Hendricks abrió la sesión con visible esfuerzo. Aún le temblaban las manos al mencionar la tragedia. Sugirió un servicio conmemorativo para el sábado por la tarde, a la espera de que el forense entregara el cuerpo. Victoria Ashford estaba sentada al fondo, con el rostro oculto tras un velo negro. No había hablado desde su llegada, limitándose a asentir cuando otros expresaban sus condolencias. Su madre, la señora Dorothy Crane, aferraba el brazo de su hija con sus huesudos dedos. Robert Ashford no había asistido. Su ausencia provocó inmediatamente rumores entre el grupo reunido. Margaret Chase planteó una pregunta directa. Se esperaba que Robert hablara en el servicio dada su condición de viudo. Su tono tenía un matiz que la señorita Marple encontró claramente poco caritativo. Thomas se aclaró la garganta, incómodo. Supuso que eso dependería de los deseos de Robert. Quizás el hombre necesitaba tiempo a solas con su dolor. Margaret emitió un leve sonido que podría haber sido de acuerdo o de escepticismo. Empezó a hablar de selecciones musicales con un entusiasmo que parecía inapropiado dada la sombría ocasión. La señorita Marple observaba atentamente a Victoria Ashford. La joven se puso rígida al oír a Margaret pronunciar el nombre de Robert. Interesante. La reunión se alargó con diversos detalles administrativos, hasta que el doctor Thorne llegó tarde, disculpándose por la demora. Había estado en la comisaría, presentando su informe oficial a las autoridades. Todos se inclinaron ligeramente hacia adelante. El doctor se acomodó en una silla y aceptó una taza de té de Sarah Hendricks. El agente Dermot había confirmado que se trataba de un asesinato, anunció el doctor Thorne con gravedad. La investigación se centraba ahora en identificar quién había estado cerca del cementerio durante esas brumosas horas previas al amanecer, cuando Eleanor encontró su desafortunado fin. La señorita Marple dejó su taza de té con deliberado cuidado. Habló por primera vez desde que comenzó la reunión, con voz suave pero clara. Mencionó que la mañana había estado bastante despejada. No había niebla cuando se levantó a las 5:30. Quizás el médico estaba pensando en una mañana diferente. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a la señorita Marple y luego al doctor Thorne. El rostro del médico se sonrojó levemente. Insistió en que recordaba perfectamente la niebla. Había conducido hasta el cementerio inmediatamente después de recibir la frenética llamada de Thomas. La espesa niebla había reducido la visibilidad a escasos metros. La señorita Marple sonrió con tono de disculpa. Ciertamente no quería contradecir al buen doctor. Sin embargo, se había despertado bastante temprano debido a un ataque de insomnio. Había visto el amanecer desde la ventana de su dormitorio. El cielo había estado notablemente despejado durante toda la mañana. El rubor del doctor Thorne se intensificó. Quizás su memoria había mezclado detalles del día anterior. El martes por la mañana, efectivamente, había habido una densa niebla. Debió de haber confundido los 2 días en el caos que siguió al descubrimiento. La explicación parecía bastante razonable. Varias personas asintieron con comprensión. La memoria juega malas pasadas en situaciones estresantes. Pero la señorita Marple notó algo crucial. El doctor Thorne no había confundido nada hasta que ella cuestionó su declaración. Su afirmación inicial sobre la niebla había sido expresada con total seguridad. Ahora se retractaba, buscando explicaciones plausibles para su error. Victoria Ashford se levantó bruscamente, murmurando que le faltaba el aire. Salió apresuradamente del pasillo con su madre siguiéndola, dejando un silencio incómodo. La reunión concluyó poco después.
La señorita Marple regresó a casa lentamente, analizando mentalmente las posibilidades con mayor urgencia. La mentira de la niebla se relacionaba de alguna manera con el asesinato. Estaba segura de ello, aunque la naturaleza exacta de esa conexión seguía siendo esquiva. ¿Por qué el Dr. Thorne introduciría deliberadamente información falsa sobre las condiciones meteorológicas? ¿Qué propósito tenía tal distracción? A menos que intentara establecer una cronología específica que coincidiera con sus propias actividades esa mañana. A menos que necesitara testigos para creer que la visibilidad había sido deficiente, lo que imposibilitó que alguien lo viera cerca del cementerio en el momento crucial. La señorita Marple llegó a la puerta de su jardín y se detuvo. La teoría parecía sólida, pero requería verificación. Necesitaba determinar el paradero real del Dr. Thorne entre las 4 y las 6 de la mañana. Necesitaba comprender su conexión con Eleanor Ashford, más allá de sus roles como médico y paciente. Lo más importante era descubrir qué ocultaba la mentira de la niebla. La verdad a menudo se escondía en los espacios entre los hechos, en las pequeñas inconsistencias que la mayoría de la gente pasaba por alto o descartaba. Su visita vespertina llegó inesperadamente a las 2. Victoria Ashford estaba en el umbral, sin el velo, revelando unos ojos enrojecidos y un rostro desfigurado por las noches de insomnio. La señorita Marple la hizo pasar y preparó té recién hecho sin hacer comentarios. A veces, el silencio proporcionaba el mayor consuelo. Victoria permaneció sentada rígida en el mejor sillón del salón, con las manos entrelazadas sobre el regazo. Permaneció en silencio durante varios minutos, mientras la señorita Marple servía el té y colocaba galletas en un plato. Finalmente la joven habló. Se disculpó por la intromisión. No tenía a quién más recurrir. La policía sospechó de Robert, naturalmente, como siempre sospechaban primero del marido. Pero Victoria sabía que su cuñado era inocente a pesar de sus muchos defectos. La señorita Marple se acomodó en su silla y esperó. Victoria revelaría su verdadero propósito cuando estuviera lista. La historia surgió con vacilación. Eleanor había llamado a Victoria a medianoche del lunes, rogándole a su hermana que se reunieran en el cementerio a las 5 de la mañana del martes. El lugar parecía extraño, pero Eleanor se mantuvo firme. Afirmó haber descubierto algo terrible, algo que requería una conversación inmediata, lejos de miradas indiscretas y oídos atentos. Victoria había accedido a regañadientes. Las hermanas llevaban semanas distanciadas, pero la lealtad de sangre al final resultó más fuerte que el orgullo herido. Llegó al cementerio a las 5 en punto y encontró a Eleanor ya allí, paseando cerca del roble. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Preguntó qué quería hablar Eleanor. El rostro de Victoria se arrugó. Eso era lo insoportable. Nunca lo sabría. Apenas Eleanor había empezado a hablar cuando se oyeron pasos acercándose en la oscuridad. Alguien más había estado allí, alguien cuya llegada Eleanor claramente no había previsto. Eleanor agarró el brazo de Victoria con urgencia. Le susurró una sola orden: «Escóndete, ya». Victoria obedeció instintivamente, agachándose tras una gran lápida mientras Eleanor se giraba para encarar a la recién llegada. Victoria no pudo ver quién se acercaba. Oyó voces apagadas e indistintas. Eleanor parecía asustada, luego enojada, luego suplicante. La conversación duró quizás 3 minutos. Luego se oyeron sonidos de forcejeo, un jadeo ahogado, un silencio terrible. Victoria se quedó paralizada tras la lápida, paralizada por el miedo y la conmoción. Oyó a la otra persona moverse, acomodando algo, respirando agitadamente por el esfuerzo. Luego, pasos que se alejaban rápidamente en la oscuridad. La señorita Marple preguntó amablemente por qué Victoria no había revelado esta información a la policía. Las lágrimas corrían por las mejillas de Victoria. Porque había huido. Había esperado hasta estar segura de que el asesino se había marchado de verdad, y luego huyó a casa sin ver cómo estaba Eleanor, sin pedir ayuda, sin hacer nada más que garantizar su propia seguridad. Para cuando Thomas Hendricks descubrió el cuerpo 90 minutos después, Victoria estaba acurrucada en su cabaña, paralizada por la culpa y el terror. Si se lo contaba a la policía ahora, se convertiría en la sospechosa obvia. Había estado presente en la escena del crimen. Había huido sin denunciar el crimen. Tenía un motivo, dado el debate público que todos habían presenciado. Nadie creería su inocencia. La señorita Marple lo consideró detenidamente. Preguntó si Victoria había reconocido algo del asesino, su voz,
su tamaño, su forma de moverse. Victoria negó con la cabeza con tristeza. La oscuridad había sido demasiado completa. Estaba demasiado asustada para enfocar bien. Lo único que recordaba era que Eleanor no parecía sorprendida por la identidad de la persona, sino por su presencia en ese preciso momento. Una pregunta más, dijo la señorita Marple. ¿Victoria había notado niebla esa mañana? Victoria parpadeó ante la aparente incongruencia. No había niebla en absoluto. La noche había sido fría y despejada. Recordó haber visto estrellas en el cielo cuando se dirigió al cementerio. La visibilidad había sido excelente a pesar de lo temprano. La señorita Marple asintió lentamente. Esto confirmó sus sospechas y, al mismo tiempo, agravó el misterio. El doctor Thorne había mentido deliberadamente sobre la niebla. Pero ¿por qué necesitaría determinar la mala visibilidad cuando las condiciones reales habían sido despejadas? A menos que quisiera explicar por qué ningún testigo pudo ubicarlo en la escena. A menos que buscara enturbiar la cronología y crear confusión sobre quién pudo haber estado presente. Las piezas encajaron con repentina claridad en la mente de la señorita Marple. El doctor Thorne había sido quien se acercó a Eleanor en el cementerio. La había matado, y se había anunciado inmediatamente como el primer interviniente cuando Thomas descubrió el cuerpo poco después. Había inventado el detalle de la niebla para explicar por qué su propia presencia cerca de la iglesia a esa hora no habría sido observada ni cuestionada. ¿Pero por qué? ¿Qué conexión existía entre el respetable médico del pueblo y Eleanor Ashford que llevaría al asesinato? ¿Qué había descubierto Eleanor que requería un silenciamiento tan permanente? La señorita Marple se levantó y se dirigió a su pequeño escritorio. Sacó el bloc de notas donde había estado anotando sus observaciones. Necesitaba rastrear la relación del doctor con Eleanor. Necesitaba encontrar el motivo que resolvería este rompecabezas. Victoria observaba con ansiedad. Preguntó si la señorita Marple creía su historia. La señorita Marple se giró con una sonrisa tranquilizadora. Creía cada palabra. Además, pretendía demostrar la inocencia de Victoria y al mismo tiempo, descubrir al verdadero asesino. Pero se necesitaría paciencia. Avanzar apresuradamente con pruebas incompletas solo alertaría al culpable y podría arruinar su caso. Victoria se marchó una hora después, con la carga un poco más ligera al compartir su terrible secreto. La señorita Marple volvió a su libreta, añadiendo el relato de Victoria a su creciente colección de datos. La investigación había pasado de ser una incógnita a una persecución más concreta. El doctor Benjamin Thorne había asesinado a Eleanor Ashford. La mentira de la niebla lo demostraba de forma concluyente. Ahora la señorita Marple necesitaba descubrir el motivo y reunir pruebas suficientes para convencer a las autoridades. Pasó el resto de la tarde del miércoles visitando varios establecimientos del pueblo, haciendo preguntas informales, descifrando las conexiones ocultas entre Eleanor y el doctor Thorne. La imagen que emergió impactó incluso su experimentada comprensión de la maldad humana. Eleanor Ashford había estado chantajeando al doctor Thorne durante los últimos 6 meses. Esta información provino de una fuente inesperada durante la visita de la señorita Marple a la biblioteca del pueblo el jueves por la mañana. La nueva bibliotecaria temporal, una joven nerviosa llamada Judith Pembroke, estaba revisando los efectos personales de Eleanor cuando descubrió un cajón cerrado con llave en el escritorio principal. La curiosidad había vencido al decoro. Dentro había un diario de cuero lleno de anotaciones meticulosas que detallaban los pagos recibidos y los servicios prestados. Judith le había llevado el diario a la señorita Marple tras reconocer la reputación de discreción y sabiduría de la anciana. La joven temblaba al entregarle las pruebas, aterrorizada de verse implicada en algún delito. La señorita Marple examinó el diario con atención. La caligrafía de Eleanor cubría página tras página en pulcras columnas. Las iniciales, en lugar de los nombres completos, identificaban a los contribuyentes. BT aparecía repetidamente, siempre acompañado de sumas considerables. 50 libras en abril, 75 en junio, 100 en septiembre. Las cantidades habían aumentado drásticamente con el tiempo. La entrada más reciente, fechada solo 4 días antes de la muerte de Eleanor, indicaba que BT se negaba a pagar más y amenazaba con exponerla. La señorita Marple le preguntó a Judith si reconocía otras iniciales en el diario. La chica asintió con vacilación. Señaló varias entradas. RC aparecía con frecuencia, aunque en menor cantidad. MP apareció 3 veces. BUS solo apareció una vez en agosto. Robert Cartwright, Margaret Preston
Victoria Shaw. Las iniciales podrían coincidir con las de docenas de residentes del pueblo, pero estos parecían los más probables dada su conexión con Eleanor. Judith bajó la voz hasta casi un susurro. Había algo más. Había encontrado una carta escondida entre las páginas del diario. La letra pertenecía al Dr. Thorne. La reconoció por las recetas que él le había escrito a su abuela. La señorita Marple desdobló la carta con cuidado. El contenido la dejó sin aliento a pesar de décadas de experiencia con la depravación humana. El Dr. Thorne le había escrito a Eleanor pidiendo clemencia. Confesó haber causado accidentalmente la muerte de una paciente 3 años antes, al haberle recetado un medicamento mal recetado. La familia nunca sospechó de un error médico, atribuyendo la muerte a causas naturales. De alguna manera, Eleanor había descubierto la verdad. Amenazó con denunciarlo ante la junta médica a menos que pagara por su silencio. La carta tenía fecha de hacía 2 semanas. La desesperación del Dr. Thorne se filtraba en cada frase. No podía continuar con los pagos sin arruinarse. Su reputación y su carrera pendían de un hilo. Le imploró a Eleanor que aceptara un acuerdo final y lo liberara de esta pesadilla. La señorita Marple dobló la carta con pulso firme a pesar de la turbulencia de sus pensamientos. Agradeció a Judith y le indicó que mantuviera este descubrimiento en absoluta confidencialidad. La joven accedió de inmediato, deseosa de evitar verse envuelta en asuntos tan sórdidos. De camino a casa por la plaza del pueblo, la señorita Marple repasó esta nueva información. El Dr. Thorne tenía un motivo claro. El chantaje lo había llevado a la desesperación financiera y al punto de quiebre emocional. Eleanor había citado a Victoria al cementerio esa mañana, posiblemente para revelar sus planes de chantaje o tal vez para buscar protección ante las crecientes amenazas. El Dr. Thorne debió enterarse de la reunión planeada de alguna manera. ¿Llegó primero o siguió a Eleanor? La confrontación se tornó violenta cuando Eleanor se negó a ceder. La mentira de la niebla ahora tenía todo el sentido. El Dr. Thorne había inventado la mala visibilidad para explicar por qué nadie podía confirmar ni negar su presencia cerca de la iglesia en el momento crucial. Apostó a que otros aceptarían su autoridad profesional y adoptarían el falso detalle en sus propios recuerdos. Thomas Hendricks efectivamente había asimilado la sugerencia, mencionando la niebla durante su testimonio a pesar de experimentar condiciones despejadas. El poder de la afirmación autoritaria a menudo sobrescribía la memoria real, especialmente en circunstancias traumáticas. La señorita Marple llegó a su cabaña y se sentó en su silla con el diario. Leyó las entradas adicionales, describiendo la red de explotación de Eleanor. La mujer había estado desangrando sistemáticamente a múltiples víctimas durante largos periodos. Erce probablemente representaba a Robert Cartwright, aunque la señorita Marple inicialmente asumió que era el carnicero. Un análisis más detallado reveló que las cantidades coincidían con mayor precisión con la capacidad financiera de Robert Ashford. Eleanor había estado chantajeando a su propio esposo. ¿Qué secreto había descubierto sobre él? El correo de la tarde trajo novedades inesperadas. El agente Dermot apareció en la puerta de la señorita Marple con aire oficial y expresión preocupada. Se disculpó por la intrusión. Había venido a pedirle su opinión sobre ciertas inconsistencias en la investigación. El superintendente de la capital del condado había revisado los expedientes y había cuestionado la exactitud de la cronología y la fiabilidad de los testigos. La señorita Marple lo invitó a pasar y le ofreció té. Dermot aceptó agradecido, acomodándose en el salón con visible alivio al encontrar a alguien dispuesto a escuchar. Los problemas se multiplicaban más rápido que las soluciones, confesó. Robert Ashford finalmente había admitido haber mentido sobre su salida tan temprano. No había salido a una reunión de negocios a las 4:30. Había estado en casa acostado hasta las 6:15, cuando la llamada telefónica sobre la muerte de Eleanor lo despertó. La señorita Marple le preguntó por qué había mentido inicialmente. Dermot se frotó la cara con cansancio. Robert afirmó haber entrado en pánico. Sabía que las sospechas recaerían automáticamente sobre el marido. Inventar una coartada parecía más seguro que admitir que no tenía testigos de su paradero durante las horas críticas. Naturalmente, esta confesión convirtió a Robert en el principal sospechoso de nuevo. Tenía un motivo, dados los problemas de su matrimonio. Tuvo la oportunidad, pero no tenía coartada. Ya había demostrado su disposición a mentir a los investigadores.
pero Dermot albergaba dudas. Robert parecía genuinamente conmocionado por el asesinato de su esposa. Su dolor parecía auténtico a pesar de sus dificultades matrimoniales. El agente había visto suficientes hombres culpables como para reconocer la diferencia entre el miedo a la acusación y la culpa por los hechos. La señorita Marple preguntó si el superintendente planeaba arrestar a Robert. «Todavía no», respondió Dermot. Carecían de pruebas físicas que lo vincularan con la escena. El estrangulamiento requirió mucha fuerza, pero Robert no tenía rasguños ni heridas defensivas que Eleanor probablemente le habría infligido durante el forcejeo. Su ropa no presentaba rasgaduras ni manchas de sangre. Sus zapatos no tenían barro ni hierba, como la tierra del cementerio. Además aparecieron varios testigos nuevos con información inquietante. El ama de llaves del doctor Thornes informó que el doctor había salido de su residencia a las 5 de la mañana del martes, alegando haber recibido una llamada de emergencia de un paciente. No regresó hasta las 7:30, mucho después de que Thomas descubriera el cuerpo. ¿Por qué mentiría el doctor Thorne sobre la fecha de su partida?, se preguntó Dermot en voz alta. La ama de llaves no tenía motivos para inventar tales detalles. Llevaba un registro meticuloso de las entradas y salidas de la casa. La señorita Marple sirvió té recién hecho y meditó su respuesta con detenimiento. Podría revelar el diario de chantaje de inmediato y dirigir las sospechas firmemente hacia el doctor Thorne. Pero algo la frenaba. El caso parecía incompleto a pesar de las pruebas contundentes contra el médico. Le preguntó a Dermot sobre otros sospechosos. ¿Alguien más había mostrado un comportamiento sospechoso o tenía motivos creíbles? El agente consultó su libreta. Margaret Preston había sido vista discutiendo con Eleanor fuera de la iglesia 2 días antes del asesinato. Los testigos reportaron fuertes discusiones sobre el robo de música coral y sabotaje deliberado. Margaret se marchó furiosa, amenazando con consecuencias si Eleanor continuaba difundiendo mentiras sobre ella. Philip Cartwright le debía a Eleanor casi 300 libras por un préstamo comercial fallido. La había estado presionando para que extendiera los plazos de pago. Ella se negó y amenazó con emprender acciones legales para recuperar la deuda. Philip no tenía ninguna excusa para el martes por la mañana. Su esposa confirmó que había salido de casa a las 4:45 para hacer entregas anticipadas a los pueblos de los alrededores. Sarah Hendricks, la esposa del vicario, tenía sus propios agravios. Eleanor la había acusado de malversar fondos del fondo de caridad de la iglesia. La acusación nunca se demostró, pero los chismes habían dañado considerablemente la reputación de Sarah. Le guardaba un profundo resentimiento al difunto. Incluso Victoria Ashford seguía siendo sospechosa a pesar de su angustia. Había discutido públicamente con Eleanor. Podía heredar una parte de la herencia gracias a sus conexiones familiares. Sus dificultades económicas eran bien conocidas en todo el pueblo. La señorita Marple escuchó este relato con creciente comprensión. Eleanor se había creado enemigos por doquier. El diario de chantaje representaba solo una dimensión de su presencia tóxica en la vida del pueblo. Dermot terminó su té y se levantó para irse. Agradeció a la señorita Marple su paciencia. A veces hablar de los detalles en voz alta ayudaba a aclarar las ideas. Esperaba que ella notara algo que él había pasado por alto. La señorita Marple lo acompañó hasta la puerta con palabras tranquilizadoras. La verdad acabaría saliendo a la luz. La justicia requería paciencia y una cuidadosa observación de los pequeños detalles que otros pasaban por alto. Tras la partida de Dermot, la señorita Marple regresó a su silla y al diario de chantaje. Releyó cada entrada con gran atención. El sistema de Eleanor había sido sofisticado y despiadado. Mantenía registros detallados de pagos, amenazas y presiones contra cada víctima. Una anotación dejó a la señorita Marple en seco. Estaba fechada hace 3 años, poco después del fallecimiento del paciente que el doctor Thorne había mencionado en su carta. Eleanor había escrito una sola línea. Bete le recetó la medicación equivocada al paciente DM. Falleció. Bete desconocía que yo presenciara el error. Aseguraba una ventaja futura. DM solo podía referirse a Dorothy Morrison, una viuda que había fallecido repentinamente por complicaciones cardíacas. La señorita Marple recordaba el funeral. Dorothy tenía solo 56 años y parecía sana hasta su última semana. El doctor Thorne quedó devastado y cuestionó repetidamente sus decisiones terapéuticas durante el servicio conmemorativo. Pero ¿cómo había presenciado Eleanor el error médico? La respuesta llegó varias páginas después.
Eleanor había sido voluntaria en la consulta del Dr. Thorne hacía 3 años, ayudando con el archivo y las tareas administrativas. Debió haber visto la receta o escuchado conversaciones sobre el caso. La señorita Marple cerró el diario y se quedó mirando la chimenea. Las piezas encajaban en una imagen clara, pero faltaba algo crucial. La mentira de la niebla la inquietaba más allá de su evidente propósito como coartada. ¿Por qué el Dr. Thorne había elegido ese falso detalle específico? ¿Por qué no simplemente afirmar que había estado en casa y no había visto nada? Tomó su bloc de notas y comenzó a trazar líneas de tiempo con gran precisión. Eleanor citó a Victoria para reunirse a las 5. Victoria llegó puntual y encontró a Eleanor ya presente. Poco después se acercó otra persona, alguien a quien Eleanor reconoció, pero que no esperaba. Si el Dr. Thorne hubiera sido el asesino, habría confrontado a Eleanor para que pusiera fin al chantaje. La conversación habría coincidido con lo que Victoria escuchó. Asustada, enojada, suplicando. Pero que el Dr. Thorne saliera de su casa a las 5 parecía demasiado tarde. Habría tenido que llegar al cementerio, confrontar a Eleanor, cometer el asesinato y preparar la escena antes de que llegara Victoria. El tiempo parecía imposiblemente justo, a menos que el Dr. Thorne no hubiera sido quien mató a Eleanor. A menos que alguien más la hubiera asesinado y el Dr. Thorne hubiera llegado después para encontrar el cuerpo. La señorita Marple se incorporó al darse cuenta de repente. El Dr. Thorne sí había estado en el cementerio esa mañana. Había encontrado a Eleanor muerta y de inmediato reconoció la oportunidad de escapar de su pesadilla de chantaje. Si Eleanor moría sin revelar su influencia, estaría a salvo de ser descubierto. No podía reportar el hallazgo del cuerpo sin explicar su presencia allí a esa hora sospechosa. Así que se retiró y esperó a que alguien más hiciera el descubrimiento. Cuando Thomas dio la alarma, el Dr. Thorne acudió al lugar como médico preocupado, no como testigo. La mentira de la niebla sirvió para explicar por qué no había visto ni reportado el cuerpo durante su visita anterior. Si la visibilidad hubiera sido mala, nadie cuestionaría por qué pasó por delante del cementerio sin ver un cadáver bajo el roble. Esta teoría parecía correcta, pero significaba que el verdadero asesino seguía sin ser identificado. Alguien más había estrangulado a Eleanor y huido antes de que llegara el Dr. Thorne. Alguien que tenía sus propios motivos desesperados para silenciar al chantajista para siempre. La señorita Marple revisó la lista de sospechosos con una nueva perspectiva. Robert Ashford había mentido sobre su coartada, pero afirmó estar en casa, durmiendo. Podría haberse escapado sin que el personal de la casa se diera cuenta. Margaret Preston había amenazado públicamente a Eleanor. Philip Cartwright se enfrentaba a la ruina financiera por la deuda impaga. Sarah Hendricks albergaba un profundo resentimiento por su reputación dañada. O la propia Victoria podría haber asesinado a su hermana durante su encuentro, y luego inventado la historia de haberse escondido y presenciado a un agresor desconocido. El escenario explicaría muchas inconsistencias y encubriría perfectamente su culpabilidad. El viernes por la mañana se celebró la investigación forense. La señorita Marple asistió con la mayor parte del pueblo, abarrotando la pequeña sala para escuchar las conclusiones y los testimonios oficiales. El forense confirmó la estrangulación manual como causa de muerte. La hora de la muerte se estableció entre las 4:30 y las 5:30 de la mañana del martes. La víctima forcejeó debido a heridas defensivas, pero el asesino la dominó rápidamente. Thomas Hendricks testificó primero, relatando con voz entrecortada el descubrimiento del cuerpo. Volvió a mencionar la espesa niebla, describiendo cómo la niebla había dejado su linterna prácticamente inservible. El forense interrumpió suavemente. Varios testigos habían informado de condiciones despejadas esa mañana. ¿Podría el señor Hendricks aclarar esta discrepancia? Thomas se sonrojó profundamente. Tartamudeó que tal vez recordaba mal. La sorpresa de encontrar a Eleanor le había hecho recordar mal los detalles del tiempo. Sí, ahora que lo pensaba con más atención, la mañana había sido despejada. Se disculpó por el error. El Dr. Thorne testificó a continuación. Presentó sus hallazgos médicos con objetividad profesional. Esta vez no mencionó la niebla, pues reconoció claramente la responsabilidad de mantener esa falsedad. Robert Ashford subió al estrado y admitió su falsa coartada. Explicó su pánico y su falta de juicio. Insistió en que no tuvo nada que ver con la muerte de su esposa, a pesar de su problemática relación. El forense le interrogó sobre la naturaleza de esos problemas. Robert dudó antes de responder.
Eleanor había sido exigente y controladora. Le había ocultado cierta información que amenazó con revelar si no cumplía con sus deseos en cuanto a finanzas y decisiones del hogar. ¿Qué información?, insistió el forense. Robert se miró las manos, un fracaso empresarial de hacía años que había ocultado a los inversores. Eleanor descubrió la verdad y la usó para mantener el poder en su matrimonio. Había considerado el divorcio, pero temía el escándalo que ella armaría. La señorita Marple asimiló esta confirmación del patrón de chantaje. Robert había sido otra víctima de la red de Eleanor, no un cómplice de sus planes. Victoria Ashford fue citada a declarar. Parecía frágil y asustada al prestar juramento. El forense le preguntó sobre su discusión con Eleanor la semana anterior. Victoria explicó que habían discutido por asuntos familiares. Eleanor había estado difundiendo rumores sobre su madre, sugiriendo senilidad e incompetencia. Victoria la había defendido con vehemencia. La discusión se intensificó más allá de lo que ambas pretendían. ¿Había visto u oído algo sospechoso el martes por la mañana? Victoria hizo una pausa pálida. Admitió que no había podido dormir esa noche y que había dado un paseo alrededor de las 5. Había pasado cerca de la iglesia, pero no había visto nada inusual. No lo había mencionado antes por temor a que sospecharan. La señorita Marple observó atentamente a Victoria. La joven mentía sobre su presencia en el cementerio, pero decía una verdad parcial sobre su presencia. Mantuvo su versión de haber presenciado el asesinato, mientras fingía ante el tribunal que simplemente había caminado por los alrededores. La estrategia tenía sentido. Admitir que vio morir a su hermana sin intervenir destruiría su credibilidad y la convertiría en la sospechosa obvia. Mejor alegar ignorancia y esperar que se descubriera al verdadero asesino por otros medios. La investigación concluyó con un veredicto abierto. Asesinato cometido por una o más personas desconocidas. La investigación continuará bajo la supervisión de los detectives del condado. No se prevén arrestos inminentes a la espera de pruebas adicionales. La multitud se dispersó lentamente, todos discutiendo teorías y sospechas en grupos silenciosos. La señorita Marple regresó sola a casa, resolviendo mentalmente los enigmas restantes. Necesitaba identificar al verdadero asesino de Eleanor. El Dr. Thorne fue descartado como asesino, aunque cómplice de encubrir su propia presencia. Robert carecía de oportunidades, a pesar de tener un motivo claro. Victoria seguía siendo posible, pero parecía genuinamente traumatizada, más que culpable. Eso dejaba a las otras víctimas de chantaje. Alguien cuyas iniciales aparecían en ese diario. Alguien lo suficientemente desesperado como para cometer un asesinato en lugar de seguir pagando a Eleanor eternamente. La señorita Marple pasó la tarde del viernes visitando a Margaret Preston con el pretexto de hablar de la música para el funeral de Eleanor. La conversación reveló más de lo que Margaret probablemente pretendía. Margaret sirvió el té en su abarrotada sala de estar, rodeada de montones de partituras y fotografías de las actuaciones del coro. Expresó abiertamente su alivio al ver que Eleanor ya no podía envenenar el programa de música de la iglesia con mentiras y manipulaciones. La señorita Marple mencionó haber oído hablar de música de coro robada y acusaciones de sabotaje. La expresión de Margaret se endureció. Eleanor había estado proyectando sus propios pecados en los demás. Ella era la ladrona y saboteadora. Robaba música para venderla a otras iglesias y dañaba instrumentos deliberadamente para crear un caos que luego explotara. ¿Cómo sabía esto Margaret? Porque Leonor lo había confesado mientras exigía un pago por su silencio. Margarita descubrió que Leonor vendía bienes de la iglesia y la confrontó. Leonor le dio la vuelta a la situación, amenazando con acusar a Margarita de los crímenes, a menos que pagara 300 libras. La señorita Marple expresó su compasión. ¿Margaret había pagado? La risa de Margaret era amarga. Había hecho 3 pagos antes de negarse a seguir extorsionándola. Eleanor había cumplido su amenaza, difundiendo acusaciones que dañaron la reputación de Margaret por todo el pueblo, y más allá. Los estudiantes de música se habían retirado. Las invitaciones a conciertos habían desaparecido. Eleanor había destruido el sustento de Margaret por su negativa a seguir siendo víctima. La señorita Marple preguntó amablemente dónde había estado Margaret el martes por la mañana. Margaret la miró fijamente. Había estado sola en casa. No tenía coartada. No tenía pruebas de su inocencia. Pero no había matado a Eleanor, a pesar de desearlo desesperadamente. Afirmaba que le faltaba el coraje para la violencia. Solo le quedaba su música y su dignidad,
ambas ahora irreparablemente manchadas por la malicia de una mujer muerta. La señorita Marple le dio las gracias por el té y se marchó con pensamientos turbulentos. La amargura de Margaret era genuina, su motivación, poderosa, pero algo en su actitud sugería la verdad. Parecía alguien destruida por su enemigo, en lugar de alguien que lo hubiera destruido. El fin de semana no trajo novedades en la investigación oficial. El agente Dermot seguía desconcertado. Los detectives del condado interrogaron repetidamente a los sospechosos sin obtener ningún avance. La señorita Marple pasó el sábado cultivando el jardín y pensando. La solución se le escapaba. Tenía todas las piezas, pero aún no las había ordenado. El domingo por la mañana asistió a los servicios religiosos. La congregación cantó himnos y oró por justicia y sanación. Thomas Hendricks pronunció un sermón sobre el perdón y la misericordia que pareció pesarle mucho en la conciencia. Después del servicio, la señorita Marple se quedó en el cementerio. Caminó lentamente hacia el roble donde Eleanor había muerto. La policía había retirado los marcadores y la cinta adhesiva. La lluvia había borrado las manchas de sangre. La naturaleza reclamó la escena con una eficiencia implacable. Se quedó junto al árbol durante largos minutos, reconstruyendo el asesinato en su mente. Eleanor llegó primero, nerviosa pero decidida. Victoria llegó después, convocada por una desesperada llamada telefónica a medianoche. Hablaron brevemente antes de que alguien más se acercara. Esa persona no esperaba la presencia de Victoria. Eleanor no los esperaba a esa hora tan temprana. Sorprendida por su llegada, Eleanor le dijo a Victoria que se escondiera. Se enfrentó sola a la recién llegada. La conversación se intensificó rápidamente. 3 minutos de intercambios de miedo, ira y súplicas. Luego violencia, luego silencio, luego retirada. La señorita Marple se giró lentamente, examinando las líneas de visión y los escondites. Victoria afirmó que no pudo identificar al asesino desde su posición detrás de la lápida. La oscuridad había sido demasiado completa a pesar del cielo despejado. Pero la señorita Marple había paseado por este cementerio cientos de veces. Sabía exactamente cuánta luz ambiental había incluso antes del amanecer. Las farolas de la plaza del pueblo iluminaban esta sección. Victoria debería haber podido ver al menos una silueta o contorno. A menos que Victoria estuviera protegiendo a alguien, a menos que supiera exactamente quién mató a Eleanor, pero no se atreviera a revelar su identidad. La señorita Marple se acercó a la lápida donde Victoria afirmaba haberse escondido. Se arrodilló y examinó el ángulo de visión. Desde allí, se podía ver el roble con claridad. El asesino habría sido visible al menos de perfil. Se levantó y se sacudió la falda. Victoria mentía al decir que no reconocía al asesino. La pregunta era por qué, a quién protegía y qué influencia tenían sobre ella. La respuesta llegó a la señorita Marple con repentina claridad mientras caminaba a casa en la tranquilidad de la tarde dominical. Victoria estaba protegiendo a su madre. Dorothy Crane había asesinado a Eleanor Ashford. Victoria había presenciado a su anciana madre cometer un asesinato y ahora la protegía de la justicia. La señorita Marple regresó a casa y recuperó el diario de chantaje. Buscó entre las entradas hasta encontrar lo que buscaba. Boo.s. Apareció una vez en agosto con un pago de 200 libras. Victoria Shaw era su nombre antes de casarse con un hombre que murió joven. Pero las iniciales también podrían representar a Victoria protegiendo a otra persona. Su madre, Dorothy Crane, nacida Dorothy Vickers antes de su primer matrimonio décadas atrás. La entrada junto a VS incluía una nota críptica. Pago recibido por un asunto de sexcentésimo relacionado con el incidente en una residencia de ancianos de 1952. La señorita Marple recordaba ese incidente vívidamente. Dorothy Crane había sido acusada de robar medicamentos del centro de enfermería privado, donde trabajaba como voluntaria. Los cargos se retiraron por falta de pruebas, pero el escándalo la obligó a dimitir y dañó su prestigio en el pueblo. Eleanor debía de tener pruebas de la culpabilidad de Dorothy. Le había extorsionado a Victoria 200 libras para mantenerla oculta. La cantidad representaba casi todo lo que Victoria había ganado en 6 meses de clases de piano y trabajo contable. Más importante aún, la revelación habría destruido por completo a Dorothy. A sus 73 años, enfrentarse a la exposición pública como ladrona habría destrozado lo que le quedaba de dignidad e independencia. Victoria haría cualquier cosa para proteger a su madre de tal humillación. Pero ¿cometería Dorothy un asesinato para evitar ser expuesta?
La señorita Marple reflexionó sobre lo que sabía de la mujer. Dorothy siempre había sido orgullosa, protectora a ultranza de su reputación, reticente a aceptar caridad ni a reconocer su debilidad. El escándalo de la residencia de ancianos la había destrozado visiblemente. Otra acusación podría haberla llevado a tomar medidas desesperadas. El lunes por la mañana trajo lluvia y viento frío. La señorita Marple se abrigó bien y caminó hasta la cabaña de los Crane, a las afueras del pueblo. Llevaba una cesta de conservas como pretexto para su visita. Victoria abrió la puerta con los ojos enrojecidos y expresión de agotamiento. Aceptó a la señorita Marple a regañadientes, pues prefería la soledad, pero no podía negarse sin parecer grosera. Dorothy estaba sentada en una silla junto a la chimenea, con una manta sobre el regazo a pesar del calor de la habitación. Saludó a la señorita Marple con una cortesía automática que carecía de genuina calidez. La señorita Marple se acomodó en el asiento ofrecido y conversó brevemente sobre el tiempo y las noticias del pueblo. Observó atentamente a ambas mujeres, notando la tensión que vibraba entre ellas como un alambre tenso a punto de romperse. Las manos de Dorothy temblaban levemente al levantar su taza de té. Su mirada se dirigía repetidamente a Victoria, como si buscara consuelo o permiso. Victoria estaba de pie junto a la ventana, rígida por una ansiedad apenas disimulada. La señorita Marple desvió la conversación gradualmente hacia la muerte de Eleanor. Mencionó la falta de progreso en la investigación. Tantos sospechosos, tantos motivos posibles. El pobre agente parecía abrumado por la complejidad. La taza de Dorothy resonó contra el platillo. La dejó rápidamente, apretando las manos para que no temblaran. Victoria se acercó a su madre de inmediato. Sugirió que quizás la señorita Marple debería irse. Su madre no se encontraba bien. El estrés de los recientes acontecimientos había sido demasiado para su frágil salud. La señorita Marple se disculpó por su desconsideración. Antes de irse, se detuvo cerca de la silla de Dorothy. Habló en un tono amable y familiar. Mencionó que se había despertado bastante temprano el martes por la mañana. Había visto a Dorothy pasar frente a su casa de campo alrededor de las 5 menos cuarto, dirigiéndose al centro del pueblo con una prisa inusual para alguien que solía evitar madrugar. La habitación quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. El rostro de Dorothy palideció. Victoria agarró el hombro de su madre, con los nudillos blancos por la presión. La señorita Marple continuó con la misma voz suave. Se preguntó a dónde habría ido Dorothy a esas horas. Quizás ella también sufría de insomnio y necesitaba aire fresco para despejar la mente. Dorothy abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Victoria dio un paso adelante, colocándose entre la señorita Marple y su madre como un escudo. La voz de Victoria sonó aguda y defensiva. Su madre no había estado cerca del cementerio. Lo que la señorita Marple creyó ver era un error. Los ojos de una anciana le jugaron una mala pasada en la tenue luz de la mañana. La señorita Marple sostuvo la mirada de Victoria fijamente. No había mencionado el cementerio. Qué curioso que Victoria hiciera esa conexión de inmediato. La insinuación se cernió entre ellas como el humo. Victoria se dio cuenta de su error al instante. Su rostro se sonrojó y luego palideció. Se volvió hacia su madre con una expresión que mezclaba miedo y resignación. Dorothy rompió a llorar en silencio. Las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Se cubrió el rostro con manos temblorosas. Sus delgados hombros se agitaban con sollozos reprimidos. La señorita Marple esperó pacientemente. La verdad saldría a la luz. La presión de la culpa y el miedo finalmente había roto las barreras de engaño y negación. Victoria se arrodilló junto a la silla de su madre. La abrazó, murmurándole palabras de consuelo y seguridad. Permanecieron así un buen rato mientras la lluvia azotaba las ventanas y el viento aullaba en los aleros de la cabaña. Finalmente Dorothy bajó las manos. Miró a la señorita Marple con ojos que reflejaban desesperación y alivio a partes iguales. Preguntó si la señorita Marple iba a informar a la policía. La señorita Marple respondió que primero prefería escuchar toda la verdad. En su experiencia la comprensión solía preceder al juicio. Las acciones humanas rara vez se debían a la maldad pura. La desesperación y el miedo llevaban a la gente a tomar decisiones que jamás tomarían en circunstancias más tranquilas. Dorothy respiró temblorosamente. Empezó a hablar en voz baja y entrecortada. Eleanor la había llamado el domingo por la noche, exigiéndole que se reunieran en el cementerio el martes por la mañana a las 5 menos cuarto. La hora y el lugar no eran negociables. Eleanor tenía pruebas de los robos en la residencia de ancianos.
Planeaba entregarlas a las autoridades a menos que Dorothy pagara 500 libras más. 500 libras representaban una suma imposible. Dorothy poseía quizás 30 libras ahorradas durante años de una cuidadosa gestión presupuestaria. Los ingresos de Victoria apenas cubrían sus gastos básicos. No había forma concebible de obtener tal dinero. Dorothy le había rogado a Eleanor clemencia. Era una anciana a la que le quedaban pocos años. ¿Para qué destruir lo poco que le quedaba? Eleanor se rió de sus súplicas. Le sugirió que vendiera su modesta casa y se mudara a una vivienda social si necesitaba fondos. La propiedad alcanzaría para cubrir el pago del chantaje y le quedaría algo para gastos de manutención. Vender la cabaña significó perder el único hogar que Dorothy había tenido durante 40 años. Significó reconocer públicamente su desesperación financiera. Significó admitir la derrota ante todos los que habían susurrado sobre su culpabilidad por el incidente de la residencia de ancianos. Dorothy había accedido a reunirse con Eleanor con la esperanza de negociar un acuerdo alternativo. Llegó temprano al cementerio, con la mente llena de planes inútiles y planes imposibles. Eleanor ya estaba allí, paseándose impaciente. Estaba enfadada por haberla hecho esperar. A pesar de que Dorothy llegó antes de lo previsto, su conversación empezó mal y se deterioró rápidamente. Eleanor rechazó todas las peticiones de prolongación de la pena o reducción del pago. Se burló de la pobreza y la avanzada edad de Dorothy. Insinuó que alguien tan decrépito e inútil no tenía derecho a la dignidad ni a la consideración. Algo se quebró en Dorothy al oír esas palabras. Décadas de humillación y lucha cristalizaron en una furia infernal. Había trabajado duro toda su vida. Había criado a sus hijos sola tras la temprana muerte de su esposo. Había dedicado incontables horas de voluntariado para ayudar a los demás. Se merecía algo mejor que ser desangrada lentamente por un parásito que solo producía miseria. Dorothy dio un paso adelante y agarró a Eleanor por el cuello. Solo pretendía silenciar las crueles palabras, detener la risa burlona. Pero Eleanor forcejeó y el pánico se apoderó de ella. Dorothy apretó con más fuerza, desesperada por detener la lucha, por detener todo. Eleanor se quedó inerte. Dorothy la soltó y retrocedió horrorizada por lo que había hecho. Se quedó paralizada durante quizás un minuto, incapaz de asimilar la enormidad de sus acciones. Entonces, el instinto de supervivencia se activó. Dispuso el cuerpo de Eleanor para sugerir una caída. Esparció el contenido del bolso para indicar un posible robo. Huyó del lugar y regresó a casa por callejones secundarios, evitando las calles principales donde podrían verla. Victoria estaba en la cocina preparando el té temprano cuando Dorothy llegó a casa a las 5:15. Una sola mirada al rostro de su madre le indicó a Victoria que algo terrible había ocurrido. Dorothy se desplomó y lo confesó todo entre sollozos desgarradores. Victoria tomó una decisión instantánea. Protegería a su madre a cualquier precio. Inventó la historia de que Eleanor la había citado en el cementerio. Afirmó haber presenciado a un asesino desconocido. Apostó a que su testimonio desviaría las sospechas de Dorothy y al mismo tiempo parecería cooperar con la investigación. El plan había funcionado hasta que las cuidadosas observaciones de la señorita Marple revelaron las inconsistencias. Ahora estaban sentados en su pequeña cabaña esperando conocer su destino. La señorita Marple permaneció en silencio durante varios minutos después de que Dorothy terminara de hablar. Comprendía la desesperación que había llevado a una anciana a la violencia. Reconocía el amor de la hija que había motivado mentiras elaboradas. Pero el asesinato era asesinato, independientemente de las circunstancias atenuantes. Le preguntó a Dorothy por qué no se había presentado de inmediato y alegó defensa propia o locura temporal. Los tribunales podrían haber mostrado indulgencia dada la provocación de Eleanor y la edad y circunstancias de Dorothy. Dorothy negó con la cabeza con cansancio. Había entrado en pánico. Victoria la había convencido de que confesar le garantizaría una condena de prisión, a pesar de cualquier atenuante. A sus 73 años, incluso una sentencia corta probablemente equivaldría a una pena de muerte. Dorothy había visto a demasiados reclusos ancianos deteriorarse rápidamente tras las rejas. La señorita Marple se levantó y se acercó a la ventana. Observó cómo la lluvia transformaba el jardín en una mancha de acuarela. Su mente analizaba opciones y obligaciones. La justicia exigía verdad. La piedad aconsejaba compasión. De alguna manera, necesitaba encontrar un equilibrio entre ambas. Se giró para encarar a las dos mujeres. Les dijo que no contactaría inmediatamente a la policía. Necesitaba tiempo para considerar la mejor solución. No se trataba de un simple asesinato a sangre fría,
para obtener ganancias. Era una mujer desesperada, sometida a una crueldad y explotación sistemáticas insoportable. Sin embargo, continuó con firmeza. Debían comprender que la verdad acabaría saliendo a la luz. El agente Dermot era inexperto, pero no incompetente. Los detectives del condado acabarían rastreando la conexión de Dorothy con Eleanor a través del diario de chantaje. Retrasar la confesión solo aplazaba el inevitable ajuste de cuentas. Victoria protestó. El diario solo usaba iniciales. Nadie podía probar que Buese se refería a pagos para proteger a Dorothy. Podrían mantener su inocencia si permanecían unidos y coherentes. La señorita Marple negó con la cabeza suavemente. El doctor Thorne acabaría revelando su propia victimización para explicar su comportamiento sospechoso. Esa revelación llevaría a los investigadores a examinar a los demás chantajes de Eleanor. Cada entrada de ese diario representaba a alguien con un poderoso motivo de asesinato. Dorothy sería identificada e interrogada. La red de mentiras se desataría bajo presión constante. Mejor controlar la narrativa ahora, aconsejó la señorita Marple. Mejor presentar la verdad completa voluntariamente, con contexto y explicación. Mejor apelar a la comprensión humana, en lugar de esperar a un proceso judicial frío. Dorothy preguntó qué recomendaría la señorita Marple. La señorita Marple regresó a su asiento. Sugirió que consultaran con un abogado de inmediato y prepararan una declaración completa que describiera la campaña de chantaje de Eleanor y el punto de quiebre de Dorothy. Deberían enfatizar los años de extorsión, las exigencias imposibles, el abuso emocional. Deberían presentar a Dorothy como una víctima llevada a un extremo trágico en lugar de una asesina calculadora. Los tribunales decidirían en última instancia sobre la culpabilidad y el castigo. Pero acercarse voluntariamente a las autoridades con plena revelación demostraría arrepentimiento y cooperación. Estos factores podrían influir favorablemente en la sentencia. Victoria se secó las lágrimas. Preguntó cuánto tiempo les quedaba antes de que la señorita Marple se viera obligada a informar lo que sabía. La señorita Marple lo pensó detenidamente. Les daría hasta el miércoles por la mañana, 2 días para conseguir representación legal y preparar su declaración, 2 días para asumir las consecuencias y armarse de valor para confesar. Más allá de eso, su conciencia les exigiría actuar, independientemente de su compasión por la situación. Dorothy asintió lentamente. Agradeció a la señorita Marple su amabilidad y comprensión. Esperaba una condena y un arresto inmediato. Esta inesperada clemencia le pareció a la vez generosa y aterradora. El peso de la decisión ahora recaía sobre sus hombros. La señorita Marple partió bajo la lluvia, con el corazón apesadumbrado por la carga de la noticia. Había ganado tiempo para Dorothy y Victoria, pero también se había comprometido a garantizar que se hiciera justicia si no actuaban. El martes no hubo noticias de la cabaña Crane. La señorita Marple pasó un día inquieto cuidando su jardín e intentando concentrarse en las tareas rutinarias. Su mente volvía una y otra vez al rostro empapado de lágrimas de Dorothy y a la desesperada actitud protectora de Victoria. Comprendía el impulso de proteger a los seres queridos de las consecuencias de sus actos. La lealtad familiar era una parte fundamental de la naturaleza humana, pero la justicia exigía rendición de cuentas incluso cuando las circunstancias suscitaban compasión. Eleanor Ashford había sido una persona terrible. Su muerte eliminó una fuente constante de crueldad y explotación en la aldea. En cierto sentido abstracto, el mundo era mejor sin su presencia tóxica. Pero las personas no podían autoproclamarse jueces y verdugos simplemente porque los sistemas legales avanzaban con lentitud o las víctimas carecían de recursos para defenderse por los canales adecuados. La señorita Marple lidió con estas complejidades morales durante todo el día. Al anochecer, había llegado a una conclusión incómoda. Si Dorothy y Victoria no se presentaban para el miércoles por la mañana, se vería obligada a revelar lo que sabía al agente Dermot. La compasión no podía prevalecer sobre la exigencia fundamental de verdad y justicia. El miércoles amaneció despejado y frío. La señorita Marple se vistió con esmero y preparó un desayuno sencillo que apenas probó. Observó cómo el reloj se acercaba lentamente a las 9, la hora en que había decidido que debía actuar si las mujeres Crane no lo hacían. A las 8:45 llamaron a su puerta. Victoria estaba en el umbral, pálida y con la mirada hundida, pero serena. Preguntó si podía entrar. La señorita Marple la recibió y preparó el té con mano firme a pesar de su agitación interior.
Se sentaron en la sala mientras la tenue luz del sol se filtraba a través de las cortinas de encaje. Victoria habló sin preámbulos. Habían contratado a un abogado de la capital del condado, un hombre conocido por manejar casos difíciles con discreción y habilidad. Había pasado la tarde de ayer con Dorothy, tomándole declaración completa y preparando una estrategia legal. Esa mañana, a las 7, Victoria acompañó a su madre a la comisaría. Dorothy confesó haber asesinado a Eleanor Ashford. Ofreció detalles completos del chantaje, el enfrentamiento y el momento de violencia. Expresó su profundo arrepentimiento y su disposición a aceptar cualquier castigo que el tribunal considerara apropiado. El agente Dermot se quedó conmocionado, pero actuó con profesionalismo. Arrestó formalmente a Dorothy y organizó su traslado a las instalaciones del condado para su procesamiento. El abogado la acompañó en todo momento, asegurándose de que sus derechos fueran protegidos y de que su declaración fuera registrada con precisión. La voz de Victoria se mantuvo firme al relatar estos acontecimientos, pero las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. Sabía que su madre se enfrentaba a una condena de cárcel. Sabía que sus vidas jamás recuperarían la frágil estabilidad que habían mantenido. Pero al menos el terrible secreto ya no las consumía por dentro. Agradeció a la señorita Marple el tiempo de gracia que les permitió prepararse adecuadamente. Sin ese tiempo, podrían haber mantenido sus mentiras hasta que las pruebas los abrumaron, enfrentándose a cargos de obstrucción, además del asesinato. Con suerte, la confesión voluntaria contaría a favor de Dorothy durante la sentencia. La señorita Marple se acercó y apretó suavemente la mano de Victoria. Expresó su pesar por la tragedia que se había desatado. Deseó haberla evitado de alguna manera, aunque reconocía la imposibilidad de ese deseo. La cadena de acontecimientos se había desencadenado años atrás, cuando Eleanor descubrió la vulnerabilidad de Dorothy y prefirió la explotación a la compasión. Victoria se preguntó qué sería de ella ahora. Con su madre encarcelada y su reputación dañada por la asociación, se enfrentaba a un futuro incierto en un pueblo que había presenciado la desgracia de su familia. La señorita Marple sugirió que Victoria considerara mudarse a otra comunidad donde pudiera empezar de cero. Sus habilidades como profesora de piano y contable serían transferibles a cualquier lugar. Un nuevo entorno podría ofrecerle oportunidades que ahora no estaban disponibles en un lugar donde todos conocían su historia. Victoria asintió lentamente. Había estado considerando precisamente esa opción. Quizás un nuevo comienzo las beneficiaría a ella y a su madre, una vez que Dorothy cumpliera la condena que le correspondiera. Tras la marcha de Victoria, la señorita Marple se quedó sola, reflexionando. El caso estaba prácticamente concluido. La confesión de Dorothy la condenaría por algún cargo, probablemente homicidio involuntario en lugar de asesinato, dadas las circunstancias. El diario de chantaje de Eleanor se presentaría como prueba, revelando el alcance de su explotación y contextualizando el punto de quiebre de Dorothy. Pero la señorita Marple se sentía más preocupada que satisfecha. Se estaba haciendo justicia, pero el resultado la dejaba profundamente perturbada. Una anciana pasaría sus últimos años en prisión. Una hija soportaría el peso del crimen de su madre. Un pueblo chismorrearía y juzgaría sin comprender del todo la desesperación que había llevado a alguien a matar. El teléfono sonó a media tarde, interrumpiendo sus cavilaciones. La voz del agente Dermot llegó a través de la línea, emocionada y ligeramente confusa. Informó que la confesión de Dorothy había abierto un aluvión de información. Thorne se presentó inmediatamente después de enterarse del arresto, admitiendo haber sido víctima de chantaje y confesando haber mentido sobre la niebla para ocultar su presencia cerca de la escena del crimen. No había matado a Eleanor, pero había encontrado su cuerpo y huido en lugar de denunciarlo, considerando su muerte como una forma fortuita de escapar de años de extorsión. Robert Ashford también había revelado el alcance del control de Eleanor sobre él mediante chantajes sobre sus fracasos empresariales. Margaret Preston había confirmado sus propios pagos y la destrucción que Eleanor había causado mediante falsas acusaciones. Al menos otros 7 aldeanos habían dado a conocer historias similares. Eleanor llevaba años dirigiendo una sofisticada operación de chantaje, acumulando riqueza mientras destruía vidas con crueldad sistemática. El superintendente que revisó el caso indicó que esta información influiría considerablemente en el procesamiento de Dorothy. La fiscalía podría considerar reducir los cargos o recomendar una sentencia mínima, dada la abrumadora evidencia del comportamiento depredador de Eleanor
y la condición de víctima de Dorothy. Dermot preguntó si la señorita Marple sospechaba el alcance de los crímenes de Eleanor. La señorita Marple admitió haber encontrado el diario de chantaje, pero no se había dado cuenta de cuántas vidas había dañado Eleanor. La mujer había sido una sola persona que se hacía pasar por una respetable bibliotecaria y voluntaria de la iglesia. Tras terminar la llamada, la señorita Marple regresó a su silla y a su labor de punto. Las agujas tintineaban rítmicamente mientras sus manos trabajaban con patrones familiares. Su mente procesaba las revelaciones del día y sus implicaciones. Eleanor Ashford había creado las circunstancias de su propia muerte tras años de crueldad acumulada. Había llevado a numerosas personas al límite. Dorothy fue quien finalmente estalló, pero fácilmente podría haber sido cualquiera de sus otras víctimas. En cierto modo, Eleanor había estado viviendo con tiempo prestado desde el momento en que comenzó sus planes de chantaje. Esta constatación no justificó la violencia de Dorothy. Quitar una vida seguía siendo incorrecto, independientemente de la provocación, pero ofreció una perspectiva sobre cómo se desarrollaban tales tragedias. Las malas acciones acumulaban consecuencias. Finalmente, alguien contraatacó con una fuerza desesperada. La señorita Marple pensó en la mentira de la niebla que había captado su atención. Ese único detalle falso había desenredado múltiples capas de engaño y revelado la compleja red criminal bajo la plácida superficie del pueblo. Una pequeña inconsistencia había cambiado toda la investigación. A menudo había observado que la verdad se anunciaba a través de pequeñas discrepancias que la mayoría de la gente pasaba por alto. Prestar atención a detalles que otros descartaban como irrelevantes a menudo marcaba la diferencia entre resolver un misterio y quedar desconcertado para siempre. La niebla que nunca existió había expuesto la mala conciencia de un médico. Esa conciencia había llevado a revelaciones de chantaje. Esas revelaciones habían explicado el motivo de Dorothy. El motivo había esclarecido el enfrentamiento. El enfrentamiento había revelado el momento de violencia. Cada pieza se conectaba con la siguiente en una cadena inquebrantable de causalidad. La señorita Marple dejó su labor de punto y contempló su jardín por la ventana. El otoño avanzaba con paso firme hacia el invierno. Las hojas caían en una lluvia de óxido y oro. Las flores se marchitaban y se retiraban. Todo seguía su ciclo natural de crecimiento y decadencia. La naturaleza humana seguía patrones similares, reflexionó. La gente acumulaba agravios y resentimientos como los jardines acumulaban hojas caídas. La mayoría despejaba sus emociones negativas regularmente mediante el perdón y la perspectiva. Pero algunos permitían que la amargura se acumulara hasta volverse inflamable. Una chispa podía convertir años de rabia reprimida en una conflagración destructiva. Eleanor había proporcionado esa chispa repetidamente a numerosas personas. Dorothy había sido quien había encendido y quemado la cuidadosa pretensión de comportamiento civilizado. Pero el combustible se había estado acumulando durante años en muchos corazones de la aldea. El jueves se supo que Dorothy había sido acusada formalmente de homicidio involuntario en lugar de asesinato. La fiscalía reconoció la provocación de Eleanor y el historial impecable de Dorothy. Recomendaron una sentencia suspendida con libertad condicional y servicio comunitario en lugar de prisión. El juez dictaría sentencia en varias semanas, pero el resultado parecía inclinarse a favor de la indulgencia. La opinión pública había cambiado drásticamente tras conocerse la campaña de chantaje de Eleanor. La compasión por Dorothy había sustituido el horror inicial por el asesinato. La señorita Marple recibió la noticia con sentimientos encontrados. Se alegró de que Dorothy probablemente evitara la cárcel. La mujer ya había sufrido bastante y no representaba un peligro permanente para la sociedad. Pero le preocupaba el mensaje que tal indulgencia pudiera transmitir. Matar a alguien, incluso a alguien despreciable, debería tener graves consecuencias. De lo contrario, la justicia por mano propia podría parecer permisible cuando los sistemas legales avanzaban con lentitud. El viernes por la tarde, una visita inesperada llegó a la casa de la señorita Marple. El doctor Benjamin Thorne estaba en su puerta, con su maletín de médico visiblemente ausente. Parecía disminuido, como si la confesión lo hubiera encogido. La señorita Marple lo invitó a pasar. Él declinó el té y prefirió quedarse de pie junto a la chimenea con las manos entrelazadas a la espalda. Empezó a hablar sin que nadie se lo pidiera. Le debía una explicación y una disculpa. Ella había sido la única persona que se había dado cuenta de su engaño sobre las condiciones meteorológicas. Esa observación finalmente lo obligó a enfrentarse a su propia cobardía y complicidad. Efectivamente,
Había encontrado el cuerpo de Eleanor esa mañana. Pasaba por el cementerio alrededor de las 5:20 cuando vio algo inusual bajo el roble. Al detenerse a investigar, descubrió a Eleanor muerta y de inmediato reconoció la oportunidad que su muerte representaba. Sin ella con vida para revelar su error médico, finalmente se liberó de años de exorbitantes chantajes. Su primer instinto fue de alivio, no de horror. Esa certeza aún lo atormentaba. Debería haber informado del hallazgo de inmediato. En lugar de eso, se marchó y esperó a que alguien más la encontrara. Cuando Thomas dio la alarma 90 minutos después, el Dr. Thorne acudió al lugar de los hechos, actuando como un médico preocupado. La mentira de la niebla había sido una distracción calculada. Si todos creían que la visibilidad había sido mala, nadie cuestionaría por qué no vio un cuerpo durante su paso anterior por la zona. El engaño parecía insignificante comparado con el alivio de escapar del control de Eleanor, pero la mentira le carcomía la conciencia. Cada repetición lo hacía sentir más pequeño y corrupto. Cuando Dorothy confesó y conoció todas las circunstancias, la vergüenza lo invadió. Ya no podía mantener su falsa narrativa, mientras una anciana se enfrentaba al castigo por actuar con la misma desesperación que él, pero sin el valor de ejecutarla. La señorita Marple le preguntó qué planeaba hacer ahora. El Dr. Thorne explicó que había reportado su error médico a la Junta y presentó su renuncia. Estaban llevando a cabo una investigación sobre la muerte de Dorothy Morrison. Probablemente enfrentaría una suspensión o revocación permanente de su licencia, dependiendo de sus hallazgos. También había comenzado a restituir a la familia de Dorothy Morrison. No podía reparar su error, pero sí podía asegurar que recibieran una compensación por su pérdida. El dinero que Eleanor le había extorsionado a lo largo de los años se destinaría a ese fin. Lo más significativo es que había testificado en la audiencia preliminar de Dorothy. Explicó los métodos de chantaje de Eleanor y su propia victimización. Describió la tortura psicológica de pagar una cantidad indefinida para proteger un secreto que lo consumía de culpa. Su testimonio ayudó a convencer a la fiscalía de presentar cargos reducidos. La señorita Marple lo miró con algo parecido a la aprobación. Confesar requería valentía, sobre todo cuando implicaba la destrucción profesional. El Dr. Thorne había optado por la integridad sobre la supervivencia, aunque tardíamente. Él le preguntó si ella pensaba mal de él por su cobardía inicial. La señorita Marple consideró su respuesta cuidadosamente. Observó que los seres humanos rara vez actuaban movidos por la nobleza o la maldad. La mayoría de la gente vivía en un complejo punto medio donde el miedo, la esperanza, la debilidad y ocasionalmente el coraje se mezclaban en combinaciones impredecibles. El Dr. Thorne había tomado malas decisiones bajo extrema presión, pero finalmente eligió la verdad a pesar del precio. Esa decisión reveló su carácter con más claridad que sus anteriores defectos. El Dr. Thorne dio las gracias en voz baja. Se marchó con un aspecto algo menos agobiado que al llegar. La semana siguiente se celebró la audiencia formal de sentencia de Dorothy. La señorita Marple asistió junto con la mayor parte del pueblo. La sala del tribunal rebosaba de espectadores, periodistas y curiosos de las comunidades aledañas. Dorothy se presentó ante el juez con aspecto frágil pero sereno. Su abogado la había preparado a conciencia. Llevaba un sencillo vestido oscuro y mantuvo la mirada baja durante la mayor parte del proceso. La fiscalía presentó su caso con eficacia. Explicó el delito, las circunstancias y la recomendación de clemencia dada la provocación de Eleanor. Presentó el diario de chantaje como prueba, junto con los testimonios del Dr. Thorne, Robert Ashford, Margaret Preston y otras 4 víctimas. La defensa presentó a Dorothy como una mujer desesperada, llevada al límite por la crueldad sistemática. Hicieron hincapié en su edad, su historial limpio, sus años de servicio comunitario y su remordimiento inmediato. Argumentaron que el encarcelamiento no serviría para nada más que como venganza. Dorothy no representaba ninguna amenaza para la seguridad pública. Había actuado una vez en circunstancias extremas que nunca volverían a ocurrir. Victoria testificó a favor de su madre con serena dignidad. Describió su pobreza, las crecientes exigencias de Eleanor y la decisión imposible que su madre había enfrentado. Aceptó la responsabilidad de sus propias mentiras diseñadas para proteger a su madre, reconociendo que el engaño solo había agravado la tragedia. Varios testigos de la personalidad de Dorothy hablaron sobre sus décadas de bondad y servicio. El vicario Thomas Hendricks testificó a pesar de sus propios sentimientos encontrados sobre haber mentido sobre la niebla.
Describió el incansable trabajo voluntario de Dorothy y su dedicación a ayudar a los demás a lo largo de su larga vida. El juez escuchó impasible durante horas de testimonios y argumentos. Una vez presentadas todas las pruebas, pidió un breve receso antes de emitir su fallo. La sala del tribunal bullía de especulaciones durante ese intervalo. La opinión seguía dividida entre quienes creían que Dorothy merecía un castigo independientemente de las circunstancias y quienes creían que ya había sufrido suficiente por la culpa y la exposición pública. El juez regresó y pidió silencio. Comenzó reconociendo la complejidad del caso. Por un lado, una mujer había muerto violentamente. La santidad de la vida humana exigía graves consecuencias para quienes la arrebataban, independientemente de la provocación. La ley no podía permitir la justicia por mano propia ni excusar el asesinato, simplemente porque la víctima se mostrara insensible. Por otro lado, la justicia exigía considerar el contexto y la motivación. Dorothy había soportado años de explotación. Llegó a un punto crítico al enfrentarse a exigencias que destruirían la poca seguridad que poseía. Sus acciones se debían a la desesperación, no a la malicia ni a un beneficio calculado. Además, su confesión inmediata al ser confrontada, su genuino arrepentimiento y su avanzada edad influyeron en la sentencia apropiada. El tribunal debe encontrar un equilibrio entre el castigo, la practicidad y la clemencia. El juez hizo una pausa y miró directamente a Dorothy. La declaró culpable de homicidio involuntario con circunstancias atenuantes. La condenó a 5 años de prisión, con suspensión de la pena, con 3 años de libertad condicional supervisada y 200 horas de servicio comunitario. Dorothy no iría a prisión a menos que violara su libertad condicional. Permanecería en libertad bajo supervisión regular, mientras realizaba trabajos de servicio en beneficio de la comunidad. La sentencia reconoció su culpabilidad, al tiempo que reconoció las circunstancias extraordinarias que la llevaron a la violencia. La sala del tribunal estalló en reacciones diversas. Algunos gritaron su aprobación, mientras que otros protestaron por la indulgencia. El juez tocó el mazo para restablecer el orden y dio por concluida la audiencia. Victoria abrazó a su madre mientras lloraban juntas. La señorita Marple observaba desde su asiento, aliviada de que Dorothy hubiera evitado la cárcel, pero preocupada por el precedente que semejante clemencia podría sentar. Las secuelas del juicio resonaron en el pueblo durante semanas. Las opiniones sobre la pertinencia de la sentencia permanecieron profundamente divididas. Algunos residentes consideraron que se había hecho justicia al reconocer la culpabilidad de Eleanor en las circunstancias de su propia muerte. Otros temían que las apelaciones emocionales y las circunstancias compasivas hubieran socavado el principio fundamental de que quitar una vida exige un castigo severo. La señorita Marple se encontraba atrapada entre estas posturas. Sus conversaciones con varios aldeanos revelaron la profundidad del desacuerdo sobre la justicia, la misericordia y la rendición de cuentas. La señora Fletcher expresó su satisfacción por la libertad de Dorothy. En su opinión, Eleanor merecía algo peor de lo que había recibido. Cualquiera que destruyera vidas sistemáticamente mediante el chantaje y la crueldad perdía el derecho a la compasión y la protección. La señorita Marple cuestionó con sutileza esta postura. ¿Acaso la maldad de la víctima justificaba la violencia de quienes la sufrían? De ser así, ¿dónde terminaba esa lógica? Toda persona albergaba rencores contra alguien. Permitir el asesinato como respuesta a la provocación disolvería el contrato social que impedía el derramamiento de sangre constante. La señora Fletcher aceptó el punto a regañadientes. Aún así, sostuvo que las circunstancias excepcionales ameritaban una clemencia excepcional. El caso de Dorothy era tan atípico que la sentencia indulgente no representaba un peligro real de incitar acciones similares. Robert Ashford tenía opiniones completamente diferentes. Visitó a la señorita Marple una tarde para hablar de sus sentimientos encontrados sobre la muerte de su esposa y el resultado del juicio. Admitió sentirse aliviado de que Eleanor ya no pudiera manipularlo ni controlarlo. El chantaje había envenenado su matrimonio durante años. Se había sentido atrapado en una relación basada en el miedo, no en el afecto. Su muerte lo liberó de esa prisión. Sin embargo, también se sentía culpable por su alivio. Eleanor había sido un ser humano con su propia historia y motivaciones. Lo que la había transformado en la persona en la que se convirtió merecía ser examinada y comprendida. Quizás había sufrido sus propios traumas que la llevaron a su comportamiento depredador. Aún más inquietante,
Robert reconoció su propia complicidad al permitir el chantaje de Eleanor. Había pagado en lugar de exponer sus fracasos comerciales. Esa decisión le había permitido seguir atacando a otros. Si hubiera tenido el coraje de afrontar las consecuencias de sus errores pasados, tal vez Eleanor habría sido detenida antes de que la situación se agravara hasta el punto que llevó a Dorothy a la violencia. La señorita Marple escuchó con compasión. Observó que la culpa era útil cuando incitaba a la reflexión y al crecimiento genuinos. Robert reconocía claramente sus propios fracasos al intentar comprender la compleja dinámica humana que había provocado la tragedia. Esa conciencia le sugería que tomaría decisiones diferentes en el futuro al enfrentarse a dilemas éticos. Margaret Preston fue la que más luchó con el resultado del juicio. Había testificado sobre su propia victimización, pero la sentencia suspendida de Dorothy parecía invalidar a todas las víctimas de Eleanor. Si matar a Eleanor prácticamente no supuso ningún castigo, ¿qué revelaba eso del sufrimiento que Eleanor había infligido antes de morir? La señorita Marple se reunió con Margaret para tomar el té y le permitió expresar plenamente sus frustraciones. A veces, las personas necesitaban expresar emociones difíciles antes de poder procesarlas constructivamente. Margaret finalmente reconoció que su ira provenía menos de la sentencia de Dorothy que de años de resentimiento acumulado hacia Eleanor. Quería que Eleanor enfrentara la exposición pública y las consecuencias legales de sus crímenes. La violenta solución de Dorothy le negó esa satisfacción. El juicio se centró en la desesperación de Dorothy más que en la crueldad sistemática de Eleanor. La señorita Marple sugirió que quizás el extenso testimonio sobre el chantaje de Eleanor le había proporcionado parte de la visibilidad que Margaret deseaba. Todo el pueblo conocía ahora la verdad sobre las actividades de Eleanor. Su reputación había sido completamente destruida póstumamente. Si bien no equivalía a un castigo legal, tal condena pública tenía su propio peso. Margaret consideró esta perspectiva. Admitió que saber que no era la única víctima la reconfortó. Había pasado años creyéndose especialmente débil por someterse a las exigencias de Eleanor. Descubrir que muchas otras personas, incluyendo al respetado Dr. Thorne, habían tomado decisiones similares bajo una presión similar, la ayudó a disminuir su vergüenza. Victoria Ashford abandonó el pueblo 3 semanas después de la conclusión del juicio. Había conseguido un puesto de profesora en un pueblo costero a 2 condados de distancia. La mudanza representó un nuevo comienzo, lejos del escrutinio y los chismes que habían hecho insostenible la permanencia en el hogar de su infancia. Antes de partir, visitó a la señorita Marple para expresarle su gratitud. Sin la intervención de la señorita Marple y el periodo de gracia que le concedió, Victoria creía que el resultado habría sido mucho peor. Haber sido descubierta mintiendo en lugar de presentarse voluntariamente, habría resultado en cargos adicionales y una sentencia más severa. La señorita Marple aceptó el agradecimiento con su modestia habitual. Le deseó a Victoria lo mejor en su nueva comunidad y la animó a construir una vida centrada en las posibilidades futuras, en lugar de en las tragedias del pasado. Dorothy permaneció en el pueblo, completando sus horas de servicio comunitario, trabajando en la iglesia y en organizaciones benéficas locales. Vivía en silencio, hablando poco y evitando las reuniones sociales. El peso de lo que había hecho parecía haberla envejecido más allá de sus años. La señorita Marple se encontraba ocasionalmente con Dorothy en los servicios religiosos. Intercambiaban breves saludos, pero nunca hablaban de los acontecimientos que habían conectado sus vidas de forma tan dramática. Algunos asuntos requerían silencio en lugar de conversación. Noviembre se cernía sobre el pueblo con sus característicos cielos grises y una oscuridad temprana. La señorita Marple pasaba las tardes junto al fuego, tejiendo y reflexionando sobre el caso que había consumido a la comunidad durante semanas. La niebla que nunca existió seguía ocupando sus pensamientos. Ese único detalle falso había desvelado todo el misterio. Sin notar esa inconsistencia, quizá nunca habría cuestionado el rumbo de la investigación. El Dr. Thorne habría mantenido su engaño. Dorothy podría haber evitado ser descubierta por completo o haber sido atrapada mucho después por otros medios. Los pequeños detalles importaban más de lo que la mayoría de la gente reconocía. La verdad se anunciaba a través de pequeñas grietas en narrativas falsas. Prestar atención a lo que otros descartaban o pasaban por alto con frecuencia marcaba la diferencia entre la comprensión y la ignorancia. La señorita Marple
Había pasado décadas perfeccionando su capacidad para percibir tales detalles. Su reputación de resolver misterios no provenía de su brillantez ni de una formación especial, sino de su observación minuciosa y su disposición a cuestionar las suposiciones. Se daba cuenta de cuando las cosas no cuadraban. Recordaba inconsistencias que otros olvidaban. La mentira de la niebla le había resultado obvia porque se había despertado temprano esa mañana y había observado las condiciones reales. La mayoría de la gente carecía de ese conocimiento directo y, por lo tanto, aceptaba la afirmación del Dr. Thorne sin cuestionarla. Las figuras de autoridad exigían deferencia. Cuestionar sus declaraciones requería confianza y pruebas. Se preguntaba cuántas otras falsedades circulaban en la vida cotidiana sin ser cuestionadas simplemente porque la mayoría de la gente carecía de tiempo o ganas de verificarlas. Cuánto de lo que todos aceptaban como verdad representaba una ficción conveniente diseñada para favorecer los intereses de alguien. La pregunta la inquietó más de lo que quería admitir. Si la operación de chantaje de Eleanor podía prosperar durante años en un pequeño pueblo donde supuestamente todos sabían lo que hacían los demás, ¿qué revelaba eso sobre la capacidad humana para la ceguera voluntaria? La gente veía lo que esperaba ver, creía en lo que parecía plausible según su comprensión previa. Cuestionar esas creencias requería un esfuerzo que la mayoría prefería evitar. Era más fácil aceptar explicaciones superficiales y vivir la vida sin enfrentar complejidades incómodas. La señorita Marple comprendía esta tendencia, pero nunca había sucumbido a ella. Su mente, naturalmente, cuestionaba y sondeaba. No podía encontrar inconsistencias sin buscar una solución. Esta cualidad la hacía eficaz resolviendo misterios, pero a veces agotadora en situaciones sociales donde otros preferían la ignorancia cómoda a la cruda verdad. Diciembre llegó con nieve y preparativos navideños. El pueblo decoró farolas y escaparates a pesar del ánimo sombrío que aún persistía tras los acontecimientos recientes. La vida seguía su curso incluso mientras las personas lidiaban con el trauma y la incertidumbre. La señorita Marple asistió al servicio navideño de la iglesia en una noche despejada, con las estrellas brillando en el cielo. El vicario Thomas Hendricks pronunció un sermón sobre el perdón, la redención y la posibilidad de nuevos comienzos incluso después de terribles errores. Habló directamente sobre tragedias recientes sin nombrar a nadie. Reconoció que el pueblo había aprendido verdades dolorosas sobre sí mismo y sus residentes. La muerte de Eleanor y la condena de Dorothy habían revelado la facilidad con la que las personas buenas podían quedar atrapadas en ciclos de miedo y desesperación. Cómo la victimización podía transformarse en violencia cuando la presión superaba la capacidad humana de soportarla. Pero la Navidad representaba la esperanza de que la oscuridad pudiera dar paso a la luz, de que las personas pudieran crecer y cambiar, de que las comunidades pudieran sanar heridas que parecían fatales. El mensaje resonó en la congregación, muchos de los cuales lloraron abiertamente. La señorita Marple escuchaba con sus propios sentimientos complejos. Creía en la redención y las segundas oportunidades, pero también creía en la responsabilidad y las consecuencias. Equilibrar esos principios seguía siendo un desafío constante. Después del servicio, caminó a casa por calles cubiertas de nieve. El pueblo parecía tranquilo e inocente bajo su manto invernal. Era difícil imaginar la violencia y el sufrimiento que se desató allí hacía apenas unas semanas. Pensó en todas las personas cuyas vidas se vieron afectadas por el chantaje de Eleanor y la respuesta desesperada de Dorothy. Robert Ashford ahora tenía la libertad de rehacer su vida, pero cargaba con la culpa por haber permitido que la perdieran. Victoria Ashford comenzaba de cero, pero llevaría para siempre la marca del crimen de su madre. Margaret Preston había obtenido reconocimiento, pero había perdido años por la crueldad de Eleanor. El Dr. Thorne se enfrentó a la ruina profesional por su error médico y el consiguiente engaño. Thomas Hendricks luchó contra su propia deshonestidad sobre el clima. Incluso aquellos con una participación periférica llevaban cicatrices tras presenciar la exposición de su comunidad a exámenes rigurosos. Y la propia Dorothy pasaría años en libertad condicional, etiquetada para siempre como la mujer que mató a Eleanor Ashford. La sentencia suspendida evitó la prisión, pero no pudo restaurar su vida anterior. Viviría el resto de sus años a la sombra de aquella terrible mañana en que la desesperación venció a la moderación. La señorita Marple llegó a su cabaña y se detuvo en la puerta. Miró hacia el centro del pueblo, donde las luces centelleaban en las ventanas. Tras esas alegres decoraciones,
Vivían personas que curaban heridas privadas y vergüenzas secretas. Cada comunidad albergaba historias ocultas como esas. La aparente normalidad ocultaba una lucha constante entre la decencia y el egoísmo, el coraje y la cobardía, la verdad y la ficción conveniente. Su papel en este drama en particular había concluido. Había identificado al asesino mediante la observación minuciosa de un único detalle inconsistente. Les había dado tiempo a Dorothy y Victoria para prepararse para las consecuencias inevitables. Había testificado con honestidad cuando se le pidió. Se había impartido justicia, en su imperfecta forma humana. Pero las preguntas que plantea este caso perdurarían mucho más allá de su resolución legal. Preguntas sobre cuándo la violencia se volvió comprensible, si nunca justificable. Sobre si las víctimas de crueldad prolongada tuvieron alguna responsabilidad por sus eventuales represalias, sobre cómo las comunidades deberían equilibrar el castigo con la misericordia al enfrentar crímenes nacidos de la desesperación en lugar de la malicia. La señorita Marple no tenía respuestas definitivas a tales preguntas. Sospechaba que nadie las tenía. Los seres humanos habían lidiado con estos dilemas a lo largo de la historia sin llegar a un consenso. Cada generación, cada comunidad, cada caso individual requería un nuevo análisis de las eternas tensiones entre la justicia y la compasión, la responsabilidad y la comprensión. Entró en su cabaña y se sentó junto al fuego a tejer. Las agujas tintineaban rítmicamente mientras sus manos trabajaban en patrones familiares. Afuera, la nieve seguía cayendo suavemente, cubriendo el pueblo de un blanco indulgente. El caso de la señorita Marple y la única pista que lo cambió todo habían llegado a su fin. Una mujer había muerto. Otra mujer había sido condenada por su asesinato. Las circunstancias habían sido examinadas y juzgadas. La vida seguía adelante como siempre, cargando con el peso de las acciones pasadas hacia un futuro incierto. La señorita Marple pensó una última vez en ese detalle crucial de la niebla. Una mentira tan pequeña, consecuencias tan enormes. La verdad acababa por emerger, por mucho que se esmeraran en construir sus engaños. Pequeñas inconsistencias se acumulaban hasta volverse imposibles de ignorar. Había aprendido esta lección repetidamente a lo largo de sus años de observación e investigación. La naturaleza humana se mantuvo constante a través del tiempo y las circunstancias. Las personas mentían para protegerse a sí mismas o a los demás, racionalizaban acciones cuestionables, se convencían de que los engaños temporales resolverían los problemas sin agravarlos. Pero la verdad poseía su propia gravedad. Arrastraba las narrativas falsas hasta que se derrumbaban bajo la presión acumulada. Una pequeña grieta podía derrumbar elaboradas estructuras de mentiras. Un observador atento podía notar lo que docenas de otros pasaban por alto o descartaban. La niebla que nunca existió expuso la culpabilidad de un médico, reveló un plan de chantaje y finalmente resolvió un asesinato. Todo porque la señorita Marple se despertó temprano una mañana y vio cielos despejados donde otros luego afirmaron recordar una espesa niebla. Sonrió levemente mientras sus agujas continuaban su trabajo rítmico. A veces, los detalles más pequeños lo cambiaban todo. A veces, prestar atención a lo que otros pasaban por alto marcaba la diferencia entre la justicia y la injusticia, la verdad y la falsedad, la resolución y el misterio perpetuo. El fuego crepitaba suavemente. La nieve golpeaba las ventanas. La señorita Marple tejía y reflexionaba mientras el pueblo a su alrededor se sumía en el silencio invernal. Otro caso resuelto, otro misterio resuelto gracias a una cuidadosa atención a la naturaleza humana y su infinita capacidad tanto para la maldad como para la redención. Recordaría por sus complejidades particulares. La víctima que había sido un villano. El asesino que había sido una víctima. La pequeña mentira sobre el clima que había revelado toda la verdad. La lucha por equilibrar la misericordia con la responsabilidad ante circunstancias extremas. Pero sobre todo, recordaría la lección reforzada una vez más. La verdad se anunciaba a través de pequeñas inconsistencias. La justicia requería una observación paciente. Comprender el comportamiento humano significaba reconocer que las personas buenas a veces hacían cosas terribles cuando se las exigía más allá de sus límites. Y una pequeña pista, debidamente percibida y seguida, podía cambiarlo todo. La nieve seguía cayendo. El fuego ardía bajo. La señorita Marple dejó de tejer y se preparó para acostarse. Mañana traería nuevos días y quizás nuevos misterios, pero esta noche descansaría sabiendo que la verdad había prevalecido, aunque imperfectamente,
y que su cuidadosa observación había ayudado a guiar la justicia hacia su compleja resolución. El pueblo dormía bajo su manto de nieve. El caso estaba cerrado. La vida continuaría. Y la señorita Marple permanecería vigilante, atenta a los pequeños detalles que otros pasaban por alto, lista para descubrir la siguiente pista crucial que lo cambiaría todo una vez más.